Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Natero y junto a mi equipo Joaquín Alarcón y Antonio Tapia vamos a presentar el proyecto que lleva como título Batería Gravitatoria. A cargo de nuestro profesor José Román Godoy, damos inicio a la presentación. En la actualidad, una de las principales necesidades que tenemos como sociedad es generar fuentes de energía de manera ecológica y renovable para poder almacenar esta energía en baterías que actualmente las más conocidas son las de litio, pero estas presentan desventajas, las cuales son altos costos en la fabricación, contaminación y vida útil corta. Por ende, nosotros presentamos la batería gravitatoria. Frente a esta problemática, como grupo hemos planteado la batería gravitatoria, la cual consiste en elevar una masa a cierta altura, que será nuestro almacenamiento de energía potencial, que luego descenderá como energía cinética para así poder almacenar y generar 1 kWh. El objetivo de esto es poder analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto para poder percibir si es factible. Todo esto claramente con el fin de poder disponer de energía eléctrica de 220 volts a 50 Hz. A partir de lo planteado surgen las siguientes preguntas. ¿Qué características físicas debe tener la batería gravitatoria para poder almacenar 1 kWh? ¿Cuáles serían los cálculos que respaldarían la batería y los componentes de almacenaje de energía potencial y luego la transformación de esta a energía cinética? ¿Cuáles son los componentes que se necesitarían para la construcción de la batería gravitatoria para su almacenaje de 1 kW a 220 volts en 50 Hz? ¿Y cuáles serían los costos para poner en marcha el proyecto? La metodología de trabajo de nuestro grupo fue la siguiente. Nos pusimos de acuerdo en quiénes íbamos a trabajar y reflexionamos un poco sobre el tema que íbamos a poner en discusión y a llevar a fondo. Posterior a esto, el trabajo lo analizamos y lo distribuimos. Luego, desarrollamos evidencias y respuestas para las preguntas que nos propusimos al inicio del trabajo, discutiendo acerca de la viabilidad de nuestro proyecto. Finalmente, creamos la presentación. Posterior a esto, editamos el video. Atendiendo a la justificación del proyecto, uno de los principales temas que tenemos hoy día en el almacenamiento de energía tiene que ver con la durabilidad. Las baterías químicas en general tienen una vida útil relativamente acotada para lo que se requiere. Por lo tanto, la ventaja de trabajar con una batería gravitatoria es que su durabilidad sería bastante extensa. Otro tema que justifica la utilización de una batería gravitatoria tiene que ver con que no tiene en lo absoluto contaminantes, que lo diferencia hoy día de las baterías químicas. Lo otro es que los costos operativos en general serían bajos. Una vez ya establecida toda la estructura y haciendo toda la inversión, los costos de operación serían bastante bajos, porque en cierta medida quedan incorporados dentro de la primera inversión. Y lo otro que tiene es que tiene una escalabilidad, o sea, podríamos ir creciendo en términos de la cantidad de baterías que podríamos ir sumando, lo que nos facilitaría un trabajo domiciliario, comunitario, industrial, etc. Tiene esa gran ventaja. Por lo tanto, la justificación de nuestro proyecto nosotros creemos que tiene que ver con estas ventajas que tendría respecto de lo que hoy día existe en el mundo con las baterías químicas. Y lo otro que nos gusta también destacar es que va a complementar o va a aportar en el conocimiento de efectivamente la física mecánica, que es como trabaja exclusivamente este sistema. Respecto a la pregunta 1, ¿qué características debe tener la batería gravitatoria para almacenar 1 kW? Lo que primero hay que establecer es que vamos a ocupar una generación de energía que en nuestro proyecto tiene que ver con energías que son autosustentables, sustentables. Luego vamos a tomar, con esa energía vamos a lograr levantar un peso a una determinada altura. Una vez que logramos esa determinada altura, hemos logrado transformar esta energía que era sustentable en energía potencial, ya que tenemos un peso en una determinada altura. Una vez que tenemos ese peso arriba, logramos o vamos a dar pie para que ese peso empiece a descender. Por lo tanto, vamos a transformar esa energía potencial en energía cinética. Y una vez que ese proceso de energía cinética va a ir generando energía mecánica, que lo vamos a hacer a través de un motor generador, este motor generador, la energía cinética que la transforma en mecánica, la va a transformar en energía eléctrica. Las características de cuánto vamos a necesitar para poder generar 1 kW lo vamos a ver en las preguntas a continuación, porque tiene que ver con el equilibrio que se tiene que producir entre la altura y la masa. Un poco también más adelante va a tener que ver con la velocidad. ¿Cuáles son los cálculos que respaldarían las características de la batería y los componentes, el almacenaje, etcétera? Tiene que ver principalmente
con cómo transformamos o cómo obtenemos energía potencial, que se produce a través de, o la relación entre la masa por la gravedad y la altura, siendo la gravedad, como ya sabemos, una constante, que hoy día ocupamos el 9.8. Por lo tanto, la relación entre la masa y la altura nos va a dar el dato para poder ver cuánto necesitamos, tanto en altura o en peso, en masa, para lograr generar el kilowatt que estábamos viendo en la pregunta anterior. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos tres alternativas. A 50 metros de altura, con 7.400 kilos, podríamos lograr generar ese kilowatt, que es un poco lo que estamos apostando. Lo mismo a 20 metros de altura, con 18.000 kilos, y a 10 metros de altura, con 36.000 kilos. Por lo tanto, de esta forma lograríamos tener energía potencial que podríamos transformar en un kilowatt. Respecto de la pregunta 3, ¿cuáles son los componentes y materiales que se requieren para la construcción y la operación de la batería, entregando la energía almacenada para un uso en 220 y 50 Hz? Bueno, aquí vamos a empezar a ver algunos de los temas más en detalle respecto de la construcción. Uno de los grandes temas son los materiales. O sea, necesitamos generar. Nosotros, para efectos del proyecto, escogimos la relación de 20 metros con 18 toneladas. Dentro de nuestra investigación, un poco en el análisis de los distintos materiales, por ejemplo, el plomo es un material con alta densidad, pero no es tan fácil de conseguir. Por lo tanto, la alternativa más viable es el cemento, el concreto. Distintos tipos de concreto, entendiendo que buscar el que tiene mayor densidad, que es el palaslosa. En ese caso podemos generar un gran bloque de 18 toneladas, y para poder levantarlo vamos a necesitar cables de acero, engranajes, poleas, etcétera, etcétera. Vamos a tener que construir una torre metálica que logre sostener las 18 toneladas. Por eso usamos como ejemplo la imagen, es un cargador de container de puerto, el que se ve ahí, porque efectivamente ese equipo es capaz de levantar ese peso. Otra alternativa es de levantarlo, por así decir. Podemos dejarlo caer en un pozo, que también sería una alternativa. Nosotros tomamos la alternativa para evaluarla en términos económicos con la estructura metálica. Otros elementos que vamos a necesitar va a ser el motor generador, el motor que va a ir tomando la energía sustentable y también levantando el peso. Y por último, los componentes electrónicos. Claramente vamos a necesitar un variador de frecuencia para poder llegar a los 220 y 50 Hz, y componentes como un PLC para poder ir dando instrucción para que el peso vaya bajando de manera estable. Respecto a la pregunta 4, ¿cuáles serían los costos? Aquí parte de un poco de las problemáticas que vamos a conversar después en la conclusión. Pero, por ejemplo, en términos generales, el bloque de masa que yo les contaba hace un momento, de 18 toneladas, en Chile más o menos nos costaría entre 1.000 y 1.600 dólares. La estructura vertical entre 1.000 y 3.000 dólares, el sistema de tracción, polea, engranaje, entre 500 y 1.000 dólares, motor generador entre 1.000 y 2.000 dólares, y la inversión en el inversor, el sistema de control, PLC, etcétera, entre 1.000 y 2.000 dólares. Todo bastante aproximado. Por lo tanto, tendríamos una inversión total entre 4.000 y 9.600 dólares aproximadamente. Conclusiones. Como les comentábamos hace un momento atrás respecto de los costos, las inversiones, aquí precisamente viene un poco esa reflexión, esas conclusiones. Como les comentábamos láminas anteriores, la relación entre la altura y la masa que se requiere no es menor. Por lo tanto, en términos de inversión, tanto en los costos para poder construir un poco el bloque de concreto, ya tenemos una inversión respetable, pero más aún en los costos para poder mantener esta masa en altura. Y eso creemos que un poco dispara lo razonable desde el punto de vista de la inversión, considerando que estamos generando un kilowatt. Por lo tanto, eso un poco complejiza. Y eso, sumado, claro, a los otros componentes que no son menores, como el motor generador, los componentes electrónicos, aumentan la inversión. O sea, nosotros muy, muy aterrizadamente hablamos de casi 10.000 dólares, que son 10 millones de pesos. Lo que igual creemos que probablemente está por bajo de lo que más o menos podemos llegar a necesitar para construirlo. Y además, considerando que un kilowatt, en términos de almacenamiento en química, en una batería química, podríamos hablar de entre 500.000, 1.000.000 de pesos, una batería que permita un almacenaje de ese tipo en un periodo de tiempo comparativo. Por lo tanto, el tema costo es una de las dificultades que detectamos en relación a la construcción de este tipo de batería gravitatoria. Ahora, de la mano de las reflexiones surgen otros elementos que pueden investigar, que tiene que ver con efectivamente el uso de una mayor cantidad de reductores, de motores reductores, de sistemas de polea, de manera tal de ir transformando la energía sin tener que a lo mejor levantar las 18 toneladas. Un poco esa es la gran apuesta. Quizás poder lograr generar una cantidad de energía con un peso menor,
con sistema de muelle, cuerda, polea, etcétera, etcétera, puede ser mucho más atractivo desde el punto de vista tanto del espacio, la seguridad, los costos. Por lo tanto, para efectos de este proyecto puntual, creemos que los costos son demasiado elevados para lo que estamos logrando. Por lo tanto, requiere un análisis un poco más acabado respecto de complementar otras técnicas que tienen que ver con la física y la mecánica, que nos permita dar un punto mucho de mayor eficiencia, tanto técnica como económica.